En ese momento nos dimos cuenta que debíamos prestar más atención y al acercarse más decidimos que tal vez sería mejor ir al sótano. Cuando abrí esa puerta, me encontré con una pared oscura y al mirarla no pude ver dónde terminaba. Tuve que usar mis manos para cubrir mis ojos y poder ver a través del cristal. Miré al otro lado de la calle y vi que los árboles se mecían, casi a un ángulo de 45 grados. Fue entonces cuando tuve esa extraña sensación y me di cuenta que iba a morir. Sabía que era algo malo, pero no sabía qué tan malo. El viento soplaba muy fuerte y era tan intenso que ni siquiera se escuchaba cuando las ventanas estallaban. Y el edificio salió volando. El viento era muy veloz, pensé que literalmente iba a arrancarnos la piel del rostro. Un techo literalmente cayó en el estacionamiento. La lluvia comenzó a caer casi de forma horizontal porque el viento soplaba muy fuerte desde el norte. Creo que voy a morir aquí. Y pensé en mis hijos. Para mí parecía el interior de un edificio que fue bombardeado. Recibimos una llamada. A todos los oficiales fuera de servicio del condado de Newton, repórtense a trabajar. Dijeron que nos preparáramos porque había muchos muertos. Todo el tiempo pensaba, esto va a matarme. No quiero morir. 911, ¿cuál es su emergencia? Un accidente, necesitamos ayuda. Una sección de la autopista se derrumbó. 911, ¡Hubo un accidente! ¡Hay muchos heridos! ¿qué sucedió? Mi familia vive aquí desde 1800. Básicamente emigraron de Alemania. Se mudaron a Chicago, no había panaderías, así que mi familia se mudó aquí y estableció una panadería. Yo me dedico a la farmacia. Estudié farmacología en la Universidad de Oklahoma. Después de graduarme tuve un par de trabajos y luego compré mi propia farmacia al otro lado de la calle del Hospital Mercy. Soy cardiólogo intervencionista y me especializo en la práctica tanto de enfermedad arterial coronaria, tratamiento y manejo, así como arterias periféricas, como las de las piernas. Soy Rob Chappell, médico forense del condado de Jasper en el estado de Missouri. Joplin es la ciudad más grande. Vivo al norte de Joplin, a 5 minutos de distancia, y siempre y cuando tenga acceso a todo el condado, protejo y brindo servicio. Joplin está situado al borde de lo que se conoce como Callejón de los Tornados. Es una zona del país famosa por sus brutales y violentas tormentas. En primavera es común que los tornados aparezcan. El hospital estaba lleno. Es un centro médico regional muy concurrido porque era común que muchas personas condujeran 95 o 130 kilómetros de distancia y probablemente eso eran 300 o 400 mil personas. Y no había ningún poblado mediano o una ciudad de gran tamaño. Funcionaba como centro de salud principal para la comunidad. El área de división de los 4 estados, en donde Arkansas, Kansas, Oklahoma y Missouri colindan, la ciudad de Joplin da servicio a esta área de los 4 estados. Cuando era chico era común ver tornados pequeños, pero por lo general cubrían solo una cuadra, más o menos. Las sirenas se activaban, las alarmas siempre están sonando aquí. Probablemente he escuchado las sirenas demasiadas veces y nunca pasaba nada. Llegas a un punto en el que no te preocupan tanto si sabes que puedes refugiarte o si sabes que es algo en realidad grave. Era domingo, un día caluroso, estaba soleado. Se había pronosticado mal clima durante la tarde y el personal comentaba que era posible que recibiéramos una alerta del sistema del hospital mediante el intercomunicador sobre ejercer lo que llaman condición gris. Es una advertencia que indica que se aproxima clima adverso como tornados o tormentas y que el personal debería ayudar a preparar a los pacientes en caso de una emergencia. Estaba en casa con mi familia, era domingo por la tarde. En el radio habían pronosticado
que había una alta probabilidad de tormenta, así que vigilábamos el sistema. Mis hijos estaban afuera, jugando en el jardín trasero y mirábamos el radar. Vimos que el sistema bajó, salió de Kansas. Se movió al este y luego bajó al sureste y en ese punto el cielo seguía despejado, el sol brillaba, los niños jugaban y estaba atento. El sistema de alerta más inmediato del área es una simple sirena antiaérea que alerta a los ciudadanos sobre posibles tornados que se aproximan para que se cubran de inmediato. Nuestra farmacia estaba abierta desde las 8:30 hasta las 10:30 en esa época, 7 días a la semana. Era un domingo típico. Yo acababa de atender a unos clientes y la técnico estaba al frente. Fui a la parte de atrás para trabajar en las finanzas. Básicamente lo que me ayudó fue el hecho de que no reemplacé las baterías de repuesto. Entonces, cuando hubo una descarga de electricidad, mi computadora se reinició y eso nunca pasaba. Porque la energía era bastante estable ahí. Ya que el hospital estaba cruzando la calle. Así que fui a revisar al frente y esas computadoras también se habían reiniciado. Pensé que eso era muy extraño y luego miré las lámparas fluorescentes y parpadeaban y se apagaban. Jamás había visto que las lámparas hicieran algo parecido. Miré afuera por el frente y no estaba tan oscuro ni amenazante. Y el viento no parecía tan fuerte. Así que pensé, tal vez un camión o algo grande golpeó los postes de atrás y provocó que hubiera descargas extrañas. Podía ver lo que había frente a la tienda. No podía ver por detrás porque había una puerta y una pared de bloques de concreto. No había ninguna ventana atrás. Al otro lado de la calle, en el hospital, el personal le dice al Dr. Smalling que la tormenta se aproxima. Acababa de salir de una de las unidades de cuidados cardiológicos. Había una serie de habitaciones en el lado sur del hospital y también había una serie de habitaciones de cuidados cardiológicos en el lado norte. Y a cada lado del edificio había ventanas de cristal. Solo había ventanas. Yo tenía una conversación con el personal de la unidad. Ellos me dijeron, oiga, doctor Smalling, escuchamos que hay condiciones grises y eso nos preocupa, pero nos mantendremos alerta y yo les dije de acuerdo. Luego me senté para anotar una nota de progreso sobre un paciente y un enfermero o alguien más dijo, wow, si no lo supiera parecería que habría un tornado. Y yo dije, sí, es cierto, porque siempre decimos eso, pero en realidad no habíamos visto uno en años. Dijo, no, es en serio. Así que me levanté y no podía ver nada del exterior. Las luces se reflejaban y parecía que era de noche. El sistema se acercó y luego se movió más hacia el sur, hacia nuestra dirección. En ese momento nos dimos cuenta que debíamos prestar más atención y al acercarse más decidimos que tal vez sería mejor ir al sótano, porque dijeron que ese sistema tenía el potencial de un gran tornado. Nos dirigimos hacia el sótano. Podíamos escuchar que se activaron las sirenas de la alarma, porque era un sótano exterior. Podía ver por las ventanas hacia el oeste y era conveniente ver la tormenta aproximándose. Y también me permitía ver cómo se comportaba el clima. No podía ver tan lejos, pero veía bastantes nubes, se oscureció. Y era una tormenta eléctrica. Teníamos un cerrojo porque habían intentado robar antes y tuve que abrir el cerrojo para poder abrir la puerta y ver qué había atrás. Cuando abrí esa puerta, me encontré con una pared oscura. Y al mirarla, no pude ver dónde terminaba. Cuando miré arriba, no tenía fin. Jamás había visto algo parecido. Estaba haciendo un ruido que sonaba truenos rodantes y a la vez a un enorme motor.
Me asomé por la ventana y tuve que usar mis manos para cubrir mis ojos y poder ver a través del cristal. Y mis ojos tuvieron que adaptarse. Afuera era verde, gris y llovía. El viento soplaba muy fuerte. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tornado. El tornado tiene un historial de producir nubes de embudo y granizo del tamaño de pelotas de tenis. No había nada que estuviera frente a mí o cerca del hospital para ver qué pasaba, pero cuando pude enfocar la mirada a casi 300 metros del hospital, alcancé a ver que unos gigantescos árboles se mecían casi a un ángulo de 45 grados. Y no lo hacían a la vez. Ellos se balanceaban de un lado a otro con mucha fuerza y luego noté algo en el suelo a la izquierda y traté de enfocar y resultó que eran materiales que caían del cielo. Un techo literalmente cayó en el estacionamiento. Era domingo por la tarde. En el radio habían pronosticado que había una alta probabilidad de tormenta. Cuando hubo una descarga de electricidad, mi computadora se reinició y eso nunca pasaba. Miré afuera por el frente y no estaba tan oscuro ni amenazante. Un enfermero dijo, wow, si no lo supiera, parecería que habrá un tornado. El sistema se acercó y luego se movió más hacia el sur, hacia nuestra dirección. En ese momento nos dimos cuenta que debíamos prestar más atención y al acercarse más decidimos que tal vez sería mejor ir al sótano. Cuando abrí esa puerta, me encontré con una pared oscura y al mirarla, no pude ver dónde terminaba. Tuve que usar mis manos para cubrir mis ojos y poder ver a través del cristal. Miré al otro lado de la calle y vi que los árboles se mecían casi a un ángulo de 45 grados. Un techo literalmente cayó en el estacionamiento. Recibimos una llamada anónima sobre 2 nubes de embudo en el área de Loma Linda. El viento está aumentando la velocidad. Y entonces supe de inmediato qué era. Porque si toda tu vida creciste con tornados, sabes que es un tornado. Pero no sabía qué tan grande era ni dónde estaba. Así que grité, hay un tornado, todo el mundo protéjase. El personal médico se resguarda y esperan tener el tiempo suficiente para ponerse a salvo. Su intención es poder ayudar a otros después de la tormenta, si es que sobreviven. Caminé tal vez 3,5 metros, justo después de la esquina. No era parte de ninguna habitación. El grupo se resguarda. Mientras tanto, en la farmacia, hay una carrera contra el tiempo. Sabía que estábamos en serios problemas, pero sabía que tenía poco tiempo. Así que cerré la puerta y solo decidí cuál sería mi siguiente paso. Mi plan era lograr cruzar la calle para llegar al hospital, entrar ahí y dirigirme al sótano. Solo tenía que cruzar la calle diagonalmente y me dirigí hacia la técnico. No le dije lo que vi porque temía que se desmayara, solo pensé en mantenerla concentrada. Le dije, tenemos que irnos, salgamos ahora. Dije, olvida todo y también tal vez lleguemos al hospital en mi auto. Lo iba a decidir al llegar afuera. Cuando logré cruzar la puerta y miré detrás de mí, ya no estaba conmigo. Pensé, ¿a dónde se fue? Así que volví a entrar. Me había olvidado de la vendedora. Y cuando volví a entrar tuve problemas para cerrar la puerta porque el viento tiraba de ella. La presión que se aproximaba era muy intensa. Y por fin logré cerrarla y la aseguré para que se quedara cerrada. Después entré y les dije que debíamos irnos cuanto antes. Y luego miré a través del cristal porque todo el frente de la tienda estaba hecho de cristal y había muchas cosas que se dirigían hacia el vidrio, así que sabía que no lo lograríamos porque si salíamos entraríamos al embudo. Permanecer en calma, aunque tal vez sea lo más difícil de hacer, probablemente es lo que podría salvar tu vida.
Es posiblemente lo más importante, pero también lo más difícil. Hablar contigo mismo. Pierdes el control, pero debes poder permanecer en calma. El diálogo interno es básicamente lo que se dice, es charlar contigo mismo. Esa puede ser una forma excelente de enfrentarlo, decirte a ti mismo cosas como puedo hacerlo. Eso puede ayudarle a una persona a superar un momento difícil. Cuando grité que todos se resguardaran, no estaba pensando tanto en mi seguridad o la del personal, sino más bien qué haríamos con los pacientes, cómo los protegeríamos. Porque solo había cristales en sus habitaciones y no había nada más que escritorios entre los dos costados de la unidad de cuidados. Solo eran los escritorios, así que me preocupaba que el viento fuera muy fuerte, si se romperían los vidrios o salieran volando, porque eso sería muy peligroso para los pacientes. Fue entonces cuando tuve esa extraña sensación y me di cuenta que iba a morir. Grité, hay un tornado, todo el mundo protéjase. Sabía que estábamos en serios problemas. Cuando logré cruzar la puerta y miré detrás de mí, ya no estaba conmigo y había muchas cosas que se dirigían hacia el vidrio. Sabía que no lo lograríamos porque si salíamos entraríamos al embudo. Y entonces la lluvia comenzó a caer casi de forma horizontal porque el viento soplaba muy fuerte desde el norte. Permanecer en calma, aunque tal vez sea lo más difícil de hacer, quizá es lo que podría salvar tu vida. Es quizá lo más importante, pero también lo más difícil, hablar contigo mismo. Decirte a ti mismo cosas como puedo hacerlo. Eso puede ayudarle a una persona a superar un momento difícil. Cuando grité que todos se resguardaran, no estaba pensando tanto en mi seguridad o la del personal, sino más bien qué haríamos con los pacientes. Fue entonces cuando tuve esa extraña sensación y me di cuenta que iba a morir. Estoy en la zona. Se puede ver que hay demasiados daños. Necesitamos ayuda en la zona. Muchos escombros en esta área. Hay bastantes daños en Joplin. Rob intentó llamar al 911 para ver si podía ayudar. Aún no conocía la magnitud de los daños, ya que su casa estaba fuera del camino principal de la tormenta. Cuando no logró comunicarse con los operadores del 911, se dio cuenta que el potencial de muerte podría ser elevado. Conversaba con mi esposa y en ese momento hablábamos sobre lo devastador y terrible que debía ser si el 911 no respondía y las torres de señal telefónica no respondían por el gran volumen de llamadas. Sabíamos que fue algo trágico lo que había pasado, pero nosotros no esperábamos que fuera del nivel que al final resultó ser. No podíamos creer que algo así podría pasarnos. Sabía que sería algo malo, pero no sabía qué tan malo. Así que dije, tenemos que llegar a los baños del centro, porque sabía cómo estaban construidos. No teníamos sótano. Había pocas opciones. No tuve tiempo de tomar a nadie de la mano, solo dije, tenemos que llegar a los baños. Miré los refrigeradores, pero no quería estar cerca del cristal porque no sabía qué tan malo iba a ser esto. Si no tienes acceso a un sótano, el mejor lugar para ocultarte en tu casa sería una habitación al centro de la casa que no tenga ventanas. Como último esfuerzo, creo que podrías subir a tu auto para intentar escapar, pero no es recomendable. Un baño. Los baños pequeños siempre tienen construcciones sólidas y buenos cimientos, así que eso te brinda un poco de protección, es bastante resistente. Terminé acostado en el piso, abrazando el retrete y me sujeté. Mi técnico entró detrás de mí, se preguntó qué hacía en un baño público sucio en el suelo, abrazando el excusado. Creo que era el de mujeres. Lo elegí porque era el más alejado del muro exterior y estaba al centro del edificio y sabía que por la forma de la construcción, pienso que tal vez sería el punto más seguro. Y ella empezó a agacharse y el edificio salió volando. Eso la empujó hacia el suelo, pero en una buena posición porque estaba boca abajo básicamente. Pero lo que ella hizo fue sujetarme del cuello
y me estaba asfixiando porque la fuerza nos jalaba del retrete. Temía que provocara que el viento nos llevara, así que lo que hice fue sujetar la mano que tenía aquí y la coloqué en la base del excusado. Así ella se sujetaría de la base también. La presión era inmensa y la velocidad del viento era muy elevada. No creí que pudiéramos soportar eso y salir con vida. Cuando di vuelta en la esquina, había otras 3 enfermeras y personal ahí junto conmigo. Y nosotros nos abrazamos en la esquina, en ese espacio, y estaban temblando. Y una de ellas dijo, esto es un tornado de verdad. Y le dije, sí, así es. Y la otra persona dijo, ¿cree que salgamos heridos? Y pensé, bueno, estamos al interior del edificio tan a salvo como podríamos. Tenemos tornados, así ha sido desde hace décadas. Pero de pronto me di cuenta de que si golpeaba a este hospital, la verdad era que teníamos poca protección y las personas de nuestro alrededor necesitarían ayuda y no sabíamos cuánto duraría. El viento soplaba muy fuerte y era tan intenso que ni siquiera se escuchaba cuando las ventanas estallaban. Se escuchaban los gritos de las personas a lo lejos, había un gran estruendo. Y como a menudo son descritos los tornados, suena como un tren de carga. La parte del tren de carga no es tanto por la sacudida, sino por el alto volumen. No es un rugido, es un estruendo, muy intenso y grave, un sonido mecánico. Y pensé, creo que voy a morir aquí. Y pensé en mis hijos. No se podía hablar, porque el ruido era atroz. Podía escuchar vagamente que ella intentaba gritar, es lo que recuerdo. Y todo estaba hecho trizas. Solo podía sujetarte, cerrar los ojos y ponerte en posición fetal, básicamente. Nos sujetamos por nuestras vidas. Pensaba, ¿qué es lo que voy a hacer si el excusado se rompe o la base? ¿A qué me voy a sujetar? Todo el tiempo pensaba, esto va a matarme. No quiero morir, tengo esposa y 2 hijos. Y entonces la lluvia comenzó a caer casi de forma horizontal porque el viento soplaba muy fuerte desde el norte. Fue entonces cuando tuve esa extraña sensación y me di cuenta que iba a morir. Sabía que sería algo malo, pero no sabía qué tan malo. Tenemos que llegar a los baños. Terminé acostado en el piso, abrazando el retrete y el edificio salió volando. Me sujetó del cuello y me estaba asfixiando porque la fuerza nos jalaba del retrete. La otra persona dijo, ¿cree que salgamos heridos? El viento soplaba muy fuerte y era tan intenso que ni siquiera se escuchaba cuando las ventanas estallaban. No es un rugido, es un estruendo muy intenso y grave, un sonido mecánico. Y pensé, creo que voy a morir aquí. No se podía hablar, porque el ruido era atroz. Todo el tiempo pensaba, esto va a matarme, no quiero morir. Y luego pensé, no quiero morir aquí, voy a luchar. No sé cómo voy a protegerme. Pero cuando esto termine, tenemos que hacer algo para ayudar a los pacientes. Y eso duró tal vez 90 segundos. No duró demasiado tiempo, pero se sintió muy lento y muy tardado. Después del estruendo, escuchamos granizo intenso. Granizó muy fuerte durante tal vez 60 o 90 segundos y se detuvo. Fue cuando hubo silencio y se oía din, 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 que en esencia eran las alarmas activadas. Sostenía unas llaves durante el tornado porque tenía un dispositivo que necesitaba para mi cuenta. No podía costear perderlo. Intentaba sostener las llaves y también sujetarme del retrete. Y el viento jalaba y jalaba tanto las llaves que al final salieron volando entre mis dedos y las tuve que soltar. A pesar de que intentaba sostenerlas con desesperación, el viento era muy veloz. Pensé que literalmente iba a arrancarnos la piel del rostro. En este punto,
Rance y su colega no sabían que el edificio que los protegía había sido destrozado por el tornado. Estaban totalmente vulnerables y la tormenta se cernía sobre ellos. No pensé que sobreviviríamos a toda esa presión, pero lo hicimos. Y lo más extraño fue que después de sobrevivir al primer impacto que se llevó el edificio y todo lo demás, el viento por fin empezó a calmarse y cuando pude abrir los ojos miré mi antebrazo y pensé, ¿cómo es posible que la luz del sol brille sobre mí? Miré hacia arriba y pude ver el sol, los rayos que lograban pasar y pensé, debe ser el centro de esta cosa, ¿qué más podría explicar eso? Así que pude hablar porque había silencio en el centro, ¿sí? No había escombros volando por todas partes en el centro. Y en realidad no vi muchas cosas volando, todo era claro y había calma. Le dije a Desi, resiste, sostente, no te sueltes. Sabía que todavía no terminaba. Y así sucedió. Creo que fueron como 10 segundos o tal vez 15 dentro del ojo del tornado y luego la parte trasera nos golpeó. Y cuando pasó sobre nosotros fue la peor parte, porque no había un edificio que nos protegiera para empezar. Estábamos expuestos a los elementos. El tornado fue enorme y violento. En la escala Fujita mejorada alcanzó el nivel de EF5, lo cual significa que los vientos rebasaron los 320 kilómetros por hora, lo bastante poderoso para arrancar acero y concreto de la estructura de los edificios. Y fue entonces cuando recibimos todo el impacto. Los escombros volaban y nos golpeaban. El lavabo había caído sobre mi pierna y pensé que cercenaría mi pierna derecha. Si fuera afilado, habría cortado mi pierna. Pero tuvimos bastante suerte en general. Después salimos de los escombros. Salí de donde me resguardé y había cenizas por todas partes, suciedad. Y también había un humo denso o neblina o algo similar. Vi que los escritorios y todo estaba destruido. Había lodo en las ventanas. No se veía en dónde estaban los pacientes. Por suerte, nuestra ubicación quedó fuera del área de la tormenta. 10 o 15 minutos después, empezaron a decir por el radio que el supermercado ya no estaba, quedó destruido. La ferretería también había desaparecido. Lo más extraño fue que, mientras el tornado ocurría, en esos, no lo sé, 3 minutos en total del tornado y el granizo, cuando terminó y se fue, todo quedó en silencio. Nada de ruido. Un silencio espectral. Pero cuando salí no estaba mojado. Pensé que lo estaría. De alguna forma, por un milagro, nuestro refugio no entró en el camino de la tormenta. Nos arrastramos sobre escritorios y sobre escombros y cosas. Para mí parecía el interior de un edificio que fue bombardeado. Y luego pensé, no quiero morir aquí. Voy a luchar. Después del estruendo, escuchamos granizo intenso. Era del tamaño de pelotas de béisbol. Y el viento jalaba y jalaba tanto las llaves que al final salieron volando entre mis dedos y tuve que soltarlas. El viento era muy veloz, pensé que iba a arrancarnos la piel del rostro. Miré mi antebrazo y estaba iluminado. Y pensé, ¿cómo es posible que la luz del sol brille sobre mí? Los escritorios y todo quedó destruido. Para mí parecía el interior de un edificio que fue bombardeado. El supermercado no estaba, quedó destruido. Debe ser el centro de esta cosa. Y luego la parte trasera nos golpeó. Y cuando pasó sobre nosotros fue la peor parte. Porque no había un edificio que nos protegiera para empezar. Y fue entonces cuando recibimos todo el impacto. Los escombros volaban y nos golpeaban. Cuando terminó y se fue, todo quedó en silencio. Nada de ruido. Sé que el St. John's fue golpeado y el área cerca del hospital sufrió muchos daños. Me dirijo hacia allá. Los daños más severos están entre la avenida 20 y May. Hay edificios grandes con varias señales de peligro. De inmediato salimos y vimos cables colgando del techo. Las enfermeras dijeron, ¿tienen corriente? Y contesté, no lo sé. Parecía que había luz más abajo. Y eso era una mala señal,
porque si esa luz estaba encendida, entonces lo más seguro es que hubiera corriente en los cables y no sabíamos en cuáles. Me preocupaba que alguien se electrocutara. Dije, parece que sí tienen corriente. Todos tienen que hacer lo que sientan que puedan hacer. Pero si pueden llegar a los pacientes, si pueden moverse, quiten cosas del camino para que podamos sacarlos. Y noté que se escuchaban sirenas, ya venían. Y eso me hizo pensar, wow, las personas vendrán al hospital. Y sentí que debía advertirle a los oficiales que al menos en esa sección el hospital estaba destruido. Así que abrí mi teléfono y vi que tenía señal. Llamé al 911 y dije, necesito que escuchen con atención. El hospital fue golpeado, sufrió daños y no sé si todo el hospital está fuera de servicio o solo los niveles superiores en donde estoy, pero sugeriría que sería mejor llamar a otras ciudades y avisarles que tenemos una crisis. Jasper, a todas las estaciones de bomberos del oeste se avisa que el Hospital St. John's fue golpeado por la tormenta. Recibimos una llamada. A todos los oficiales fuera de servicio del condado de Newton, repórtense a trabajar. Es como estar en una licuadora, de alguna forma. Si tomas una licuadora y la activas, lo que se atora es lo que está en la base. Y debes usar una cuchara para poder sacar eso, para que entren las navajas, siempre y cuando te quedes debajo de esa área. Si tienes algo que aferrarte, entre más bajo puedas llegar, tienes una oportunidad. Eso fue lo que hicimos y funcionó. Sí, porque hubo gente que no logró sobrevivir y personas que no lograron cruzar la calle. Nosotros hicimos lo correcto en el momento adecuado. El pánico no ayuda a nadie. Creo que muchas personas entraron en pánico y quedaron atrapadas en malos lugares. Como un oficial electo médico forense, esperaba que mi teléfono sonara. Esperaba que si había sido tan malo o una parte de como decían, debían notificarme. Pero otros 10 o 15 minutos pasaron y mi teléfono no sonó. Pensé, es extraño, así que lo que hice fue llamar al 911, pero nadie respondía. Y como todos saben, si no puedes comunicarte al 911, algo grave sucede, catastrófico. A unos 3,5 metros de donde estaba refugiado durante el tornado, el techo cayó sobre una paciente que tenía alrededor de 40 años. Tenía una terrible afección cardíaca, su corazón estaba débil. Lo extraño fue que una de las enfermeras que conocía muy bien me llevó un papel y dijo, Dr. Smolin dijo, esta paciente me dio su nombre y escribió esta carta, esta nota, y quiero que la vea. La miré, estaba escrita en tinta negra y decía, estoy cansada, exhausta, sé que los doctores y el personal hicieron todo lo que pudieron, sé que no podré vivir mucho más tiempo, estoy cansada y quiero ir a casa. Quiero irme al cielo. El techo había caído sobre esta mujer y la había desconectado del ventilador. En el interior sabía que algo iba a suceder. En ese momento decidí que probablemente sería mejor que fuera a Joplin. Obviamente fue donde el tornado golpeó. Logré llegar al departamento de policía de Joplin. Está al lado norte de la ciudad, a unos cuantos kilómetros de donde vivo. Y cuando llegué había muchas personas afuera. Más adelante sabría que eran voluntarios. Después de ver a alguien que conocía, me llevaron al sótano, al que llamaban su COE, Centro de Operaciones de Emergencias. En ese momento, me informaron lo que había pasado. Dijeron que nos preparáramos porque había muchos muertos. Hay árboles y casas derrumbadas por doquier, hacia todas direcciones. Trae a su familia en una camioneta. Parece que fallecieron. El vehículo lleva varios cadáveres. ¿Hay alguien más en esta área? Tenemos a una mujer en labor de parto. ¿Cuál es el lugar más cercano en el que puede encontrar a un doctor? Se dirigían al St. John's. Negativo, el St. John's fue golpeado por la tormenta. Todos los pacientes fueron transportados al Memorial Hall. Escuché una frecuencia del condado de Jasper más temprano. Creo que el sistema de radio de Joplin no funciona. Hay reportes de personas atrapadas en el techo del Hospital St. John's. Cuando el departamento de bomberos de Joplin llegó, los bomberos dijeron, lo sentimos mucho, habríamos llegado antes, pero
Las estaciones de bomberos están totalmente destruidas, se derrumbaron. Intentaban encontrar a los trabajadores. Dijo, tenemos que movilizar y sacar a todos de aquí. Tal vez solo nos quede cerca de 1 hora y media de luz. Desi, Sammy y yo caminamos por la calle. Tengo una foto de nosotros porque estaba abrumado por lo que veía. Volteé para ver de dónde habíamos salido y no quedaba nada más que escombros a la altura de la rodilla. Y entonces pensé, no es posible que alguien pudiera sobrevivir a eso. Pensé que probablemente todos estábamos muertos y así es como era la muerte, porque no sabía qué creer en ese momento. Me indicaron en dónde habían montado una morgue temporal, que estaba en la parte norte de Joplin, que había sido devastada. El viento había causado muchos daños, pero la iglesia seguía de pie, así que me abrí paso lentamente hacia ese lugar. Para entonces ya estaba oscureciendo y no solo había escombros en el suelo, las calles estaban repletas, había objetos en lugares donde no deberían estar, había casas de cabeza, cosas que solo se ven en televisión. Y fue cuando me di cuenta que había sido bastante intenso. Ninguno de nosotros habría pensado en irse hasta saber que todos estaban a salvo. Creo que dijeron que logramos evacuar a 183 personas o 173 con éxito, sin que nadie muriera después de que el tornado golpeó. Fueron 5 personas las que murieron en el hospital. Me ardía la nuca, mi cuello estaba hinchado y al tocar la parte posterior de mi cabeza sentí sangre en el cabello. Así supe que seguíamos vivos y cojeaba. Creo que el dolor fue bueno en ese momento porque me dejaba saber que aún seguía con vida. Eran pequeñeces. El haber sobrevivido era lo importante. Y nosotros luego vimos lo que le pasó a otros y lo que me sucedió fue algo menor si se compara con lo que le pasó a muchos otros, y las heridas de los que llegaban al hospital eran terribles. Llegué a la iglesia y podía ver la devastación hacia el sur. Los edificios no estaban, no como si hubieran sido demolidos todos, nada. Desaparecieron, así que me abrí paso hacia la iglesia y fue cuando vi el primer cadáver que alguien ya había llevado hasta ahí, cubierto con una sábana. Me di cuenta que no podía operar en el sótano oscuro de una iglesia. Teníamos que encontrar otro sitio. Conducía por la calle 32, al este de donde estaba el Residence Inn. Algunas personas fueron ahí después del tornado en busca de una habitación y dijeron, no tenemos energía, no hay electricidad. Así que yo entré y uno de los gerentes del hotel estaba ahí. Hablamos por un minuto de un par de cosas y dijo, bueno, todo lo del congelador se está derritiendo, así que vengan a comer todo el helado que quieran. Y eso hicimos y escuchamos las noticias en el radio. Yo por fin pude enviarle un mensaje a mis familiares para avisarles que estaba bien, que estaba en el hotel, y me respondieron que irían por mí al día siguiente. Luego me crucé con un oficial de tráfico que acudió para asistirme. Él logró contactar a alguien y pudimos tener acceso para usar el estacionamiento de una universidad local. Por lo menos ahí tendríamos luz, podríamos ver lo que hacíamos. Tenía aproximadamente 80 o 90 cadáveres en ese estacionamiento mientras esperaba a que llegaran los camiones refrigerados para que pudiéramos tenerlos en refrigeración. Y fue cuando recibí una llamada un par de horas más tarde, antes del amanecer, de parte del gobernador preguntando qué necesitaba. En ese momento necesitaba más bolsas para cadáveres. Acabábamos de empezar y ellos se ocuparon. En un par de horas teníamos más bolsas para cadáveres. Cuando todo estaba en silencio, era cuando te dabas cuenta de lo real que fue todo y todas las vidas que se perdieron. Eso fue lo que me partió el corazón. Pero no hay mucho que puedas hacer. Lo que podía hacer era respetar a esas personas y eso es lo que quería. No había habido un tornado destructivo de esta magnitud en el país desde hace medio siglo.
150 personas perdieron la vida y 1.150 resultaron heridas. En total se sufrieron casi $3.000 millones en daños, y el camino que el tornado dejó a su paso por Joplin aún puede ser visto en la actualidad. Para empezar, el equipo médico en esta comunidad era muy fuerte y en verdad demostraron estar a la altura de la situación. Todos se pusieron a trabajar de inmediato y esas personas están acostumbradas al trauma y también a la adversidad. Guardaron la calma, no hubo pánico y hubo muchos héroes anónimos ahí. He revivido esos momentos durante y después del tornado, desde hace años. No puedo creer que pasaran 7 años. Joplin nunca volvió a ser el mismo durante los 3 años y medio que seguí trabajando ahí. La gente no encontraba trabajo y se fue. Y en 2000, tal vez 14 o 15, comenzó a crecer de nuevo. Pero no sé si volverá a ser lo mismo. Como seres humanos, contamos con una amplia gama de experiencias por las que hemos pasado y algunas son tan comunes que casi tenemos un guión en nuestra mente. Pero en un evento traumático como este no se tiene un guión. Esto es nuevo, no es algo que se viva todo el tiempo, así que parte de lo que nuestra mente quiere hacer es crear ese guión, de archivar esto igual que todo lo demás para lidiar con eso la próxima vez si es que vuelve a ocurrir. Joplin ha intentado volverse una mejor ciudad. Y en verdad ha crecido. Las personas reconstruyeron y el pueblo ahora es más hermoso. Siempre que tenemos mal clima, nos preparamos para lo peor y esperamos lo mejor. Y prestamos atención, no puedes vivir con miedo. Tienes que vivir tu vida y no olvidar el pasado. Doblado en Dubbing Box.